Creerlo o no, estamos en el penúltimo estudio de Lucas, qué cosa, ¿no? Estamos en Lucas capítulo 24, el versículo 36. ¿Cuántos de ustedes han luchado alguna vez con temor? ¿Dos o tres de ustedes? Ajá, y los demás mentirosos, ¿no? Y duda, ¿qué tal? ¿Han luchado con la duda? Claro que sí, claro que sí. Temor, duda. Pues esta noche vamos a ver lo que podemos aprender de Jesús en cuanto a cómo superar estas luchas que tenemos de vez en cuando. Estamos, por supuesto, en los momentos finales del Evangelio según San Lucas. Jesús ha resucitado y en Jerusalén, pues rumores por todos lados, confusión, caos, pues un montón de cosas, porque han crucificado al Mesías. Claro que muchos no creían que era el Mesías, pero los discípulos de Jesús, imagínate, la gran mayoría de los discípulos de Jesús son de Galilea. Y muchas veces cuando leemos la Biblia a través de los lentes de nuestra propia cultura, nuestra propia experiencia, no apreciamos lo que de veras está pasando en este tiempo, en esta cultura. Porque los judíos de Galilea son menospreciados por los judíos de Jerusalén y Judea. Además, no se pueden esconder porque tienen acento muy fuerte. Y ninguno tiene casa en Jerusalén. Están visitando, han acompañado a Jesús. Así que no necesariamente tienen seguridad en dónde dormir, qué van a comer. Y por supuesto, acaban de crucificar a su Mesías. Y seguramente están pensando, ¿y nosotros? ¿Qué va a pasar? Y no pueden esconderse. ¿Cuántos de ustedes son mexicanos? ¿Varios? Ajá, lo sospechaba desde un principio. Claro, claro. Ahora, digamos por ejemplo que te encuentras en Argentina o Chile y estás allí siguiendo a algún político, lo que fuera, y lo asesinan y te están buscando a ti y dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y aunque todos somos latinos y hablamos el mismo idioma, en algún momento te va a salir un qué padre. Solo eso. Solo eso. Y sabrán quién eres. Y así son los discípulos de Jesús. ¿Hablan el mismo idioma? Más o menos. Pero no pueden esconderse. Y tienen miedo. Y la verdad es que no saben lo que está pasando. Ya algunos han dicho que el Señor ha resucitado, unas mujeres que fueron a la tumba el domingo en la mañana. Pero la verdad es que los discípulos, los demás, no saben creer o no. No saben lo que está pasando. Esa misma noche, 2 discípulos de Emaús, no de los 12, sino 2 discípulos cualesquiera que iban a su casa y de repente se dan cuenta que Jesús está caminando a su lado. Y les acompaña a la ciudad, al pueblo de ellos, come con ellos, les expone las Escrituras, enseñándoles todas las promesas referentes a Él. Y luego los 2 van corriendo otra vez a Jerusalén para reunirse con los 12 y otros más. Y ahí encontramos la historia, Lucas 24, versículo 36. Padre Santo, gracias por tu bondad para con nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Nosotros también luchamos con las dudas, con los temores, con el miedo. Señor, enséñanos lecciones prácticas para nuestras vidas hoy día, de lo que vamos a ver esta noche en este texto bíblico.
En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Versículo 36. Mientras ellos, y aquí como dije, estamos hablando de los dos discípulos de Emaús, estamos hablando de los 11, Judas por supuesto ya no está, estamos hablando de los 11 que están en el aposento alto, estamos hablando de algunas de las mujeres de Galilea y posiblemente unos más, no sabemos, digamos unos 20 en total, 18, 22, quién sabe, por ahí más o menos, un buen grupo reunido allá. Y dice en versículo 36, aún hablaban de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Por supuesto, están hablando de estos rumores de la resurrección del Señor Jesús y reportes que ha aparecido y todo esto. Entonces dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, en el texto original, en el griego, literalmente dice Jesús mismo, para hacer énfasis. Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Como saben muchos de ustedes, paz o shalom en hebreo es el saludo entre judíos hasta el día de hoy. Y muchas veces cuando alguien pregunta, ¿y shalom qué quiere decir? La respuesta que damos es paz. Y es cierto y no. Es decir, que la palabra sí incluye un elemento de paz, pero es una palabra que implica mucho, pero mucho más. Mucho más. Como vamos a ver en un minuto. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estos son los discípulos más cercanos y todavía no captan lo que está pasando. Las mujeres han dicho, vimos a Jesús, ha resucitado, los dos de Emaús también. Y ahora Jesús mismo aparece y dice, atemorizados, espantados, porque no entienden, todavía no comprenden la naturaleza real de la resurrección. Versículo 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. De los otros evangelios sabemos que las marcas de los clavos siempre estaban. Entonces pueden ver que es el mismo Jesús. Y él dice que yo mismo soy. Que yo mismo soy, que otra vez en el griego es una expresión aún más enfática. Es fuerte, muy, muy, muy fuerte. No sé qué está pasando con el micrófono. Lo pongo aquí atrás. A ver. Ok. Una expresión muy, pero muy, muy fuerte. Yo mismo soy. Es decir, no soy espíritu ni fantasma. Yo mismo. Aquí estoy. Entre ustedes. Y entonces dice aquí, siguiendo el versículo 39, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y eso dice porque esos son sus pensamientos. Están pensando, no es un espíritu, es un fantasma. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. La tercera vez que estamos hablando de esto para hacer énfasis de nuevo. O sea, pruebas físicas, cosas literales, palpables. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, ahora hay un cambio. Ahora dice, de gozo
no lo creían. A veces no queremos creer por rebelión, escepticismo, lo que fuera, pero esta duda acá es lo que pasa cuando tu equipo de fútbol gana en los últimos segundos. ¿Y qué decimos? ¡No lo creo! De gozo. ¡No lo creo! ¡No puede ser! Entonces ahora el ambiente experimenta un cambio. Ahora no tanto de temor y duda, sino de gozo. ¡No lo creo! Es el mismo Señor. Todo ha cambiado. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado, es decir, cocido, listo para comer, y un panal de miel. Ahora, un vistazo general de lo que está pasando acá. Lucas en esta narración está contando lo acontecido con el Cristo resucitado y sus seguidores durante los 40 días después de la resurrección y antes de que ascendiera al cielo. Y Lucas está resumiendo algunos de los eventos de estos 40 días que él pasó con sus discípulos. Imposible contarlo todo, pero el Señor está con ellos y Lucas está contándonos solamente los puntos que valen con su propósito. Y Lucas está escribiendo primeramente a lectores gentiles, es decir, no judíos. Entonces Lucas tiene un propósito muy específico, ¿no? Y entonces, y muy importante esto, el Señor está preparando este grupo de discípulos para salir de este lugar, lanzarse al mundo como sus testigos, y lo que pasa, dentro de poco van a trastornar el mundo entero. Pero como grupo. Jesús los ha redimido por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero ahora el resultado es una comunidad redentora. Ahora fíjense, Jesús no te dio a ti ni a mí la misión, sino a nosotros. A nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad bastante fuerte en cuanto al énfasis en los individuos. Pero aquí es, perfecto. Vamos a hacer un cambio. Gracias, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Bueno. Fantástico. Ajá. Perfecto. Ahora, a pesar de que les dijo el Señor en repetidas ocasiones de antemano lo que iba a suceder, los discípulos siempre están luchando para asimilar la resurrección. Y el Señor les ofrece acá dos tipos de pruebas. Primero, pruebas físicas. Palpad. Aquí están mis manos, mis pies. Pruebas físicas, pero también les habla de las Escrituras. Lo que las Escrituras han testificado. Pero hay aún mucho más que tener. Ahora, dos cosas que nosotros tenemos que entender. Primero, el Jesús resucitado nos da una paz que es mayor que nuestras circunstancias. Las circunstancias de los discípulos son circunstancias peligrosas, ¿no? Por todo lo que dije antes. Con razón tienen miedo. Pero Jesús les ofrece una paz mucho mayor que las circunstancias.
versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahora, como les dije antes brevemente, la paz es mucho más que un saludo judío. Shalom, o en el griego que escribe Lucas acá, airene, quiere decir en ambos idiomas mucho más que paz. Se refiere a un bienestar holístico y comunal. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con tu vida personal, tu familia, tu matrimonio, la comunidad en que vives, donde trabajas. Tiene que ver con todo, todito. Paz, paz. Ese es el sentido de los judíos. Y cuando un judío dice shalom, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios te bendiga totalmente en cada aspecto de tu vida, hoy y para siempre. Esto quiere decir shalom en pocas palabras. Pero libros enteros se han escrito sobre el significado histórico de esta palabra tan reconocida entre los judíos. Shalom. En todo el temor y con todas sus dudas, ¿qué dice el Señor? Shalom, paz. Y esto cambia todo. Lucas, por supuesto, como les dije, dirige sus escritos a los gentiles. Y él quiere señalarles los aspectos redentores de esta palabra. Como lo hizo en el segundo capítulo, cuando hablaba del nacimiento del Señor Jesús, Lucas 2, versículo 14, y en la tierra paz, y en la tierra shalom. Muchas personas en el occidente no entienden el significado. Aún personas muy preparadas a veces dicen, bueno, ¿cómo es la Biblia que dijo que cuando vino el Señor a la tierra paz y no hay paz, 2000 años y hay guerra todavía? No es el sentido. No se trata de esto. Lo que los ángeles estaban diciendo es que el gran shalom de Dios ha llegado a la tierra. Shalom. Ofreciéndote paz en cada sentido. Esto es lo que hubieran entendido los pastores aquella noche. Y en la tierra, paz. El Mesías, Dios con nosotros, ha llegado acá a la tierra. Ya está. No tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con esas cosas, no, tiene que ver con el reino de Dios. Y en la tierra, paz. Con todo lo acontecido, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, el Señor les está dando todo lo que necesitaban. Todo. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros esta noche también. Juan capítulo 14, versículo 27, por ejemplo. Cuando el Señor les dice en las últimas horas con sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pablo, muy judío también, iba a escribir décadas después en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos está ofreciendo salud mental, guardando nuestras mentes, y salud emocional, guardando nuestros corazones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros tenemos la misma promesa. Y honestamente, para nosotros es un poco más fácil, porque ya tenemos la perspectiva de la historia. Sabemos lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años. Ya entendemos desde un punto de vista histórico la resurrección de Jesucristo. Pero la misma paz se nos ofrece. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando estamos luchando con estrés, cuando estamos luchando con las dudas y los temores y todo esto, no es necesario. Porque la misma paz, Shalom, se nos ofrece a nosotros. Y como les dije, es interesante que Jesús se les aparece en comunidad, en grupo. Es muy importante en la historia, en medio de ellos. Porque como les dije, la misión no es mía ni tuya, es nuestra. Es nuestra. Y otra cosa, también la paz. En nuestra sociedad, cultura tan individualista, pensamos en lo que Cristo hizo por mí. Pero ese concepto casi no se ve en la Biblia. El concepto que se ve en la Biblia es lo que Dios hizo por nosotros. Y casi todos los pronombres son plurales. Nosotros. Nosotros. Qué bendición cuando uno está pasando por pruebas, temores y todo esto, estar en presencia de otras personas más que han experimentado lo mismo, que entienden. Y a veces ni tenemos necesidad de palabras, simplemente nuestra presencia, como para decir, yo no voy a ningún lado, aquí estoy. No tienes que predicar, no tienes que citar referencias bíblicas. Cuando veo a veces los medios sociales, de veces me frustra porque a veces personas dicen algo y lo único que algunos creyentes pueden hacer es citar versículos bíblicos. Y lo que yo quiero saber es lo que pasa en tu vida. Y muchas veces citar versículos es simplemente para cubrir la realidad que no vives lo que la Biblia dice. El diablo puede citar versículos bíblicos también muy bien y más que tú. Y cuando alguien está pasando por la muerte de un ser querido, un tiempo terrible, un cáncer, lo que fuera, a veces lo mejor que uno puede hacer es no decir nada. Simplemente estar. Estar al lado. Como para decir, te entiendo, aquí estoy. Aquí voy a permanecer. Habrá tiempo después. Habrá tiempo después para estudiar la Biblia, para orar y todo esto. Cuando uno está en un shock, a veces le cuesta pensar. Y a veces salen cosas de la boca que, a saber de dónde vienen, no importa. Lo importante es simplemente estar allí a su lado. Jesús aparece. Shalom. Shalom.
Y ellos entienden, de inmediato entienden todo lo que estoy diciendo. Y a veces, ¿no es cierto que la respuesta a la oración y el cumplimiento de la Escritura a veces nos aterra? Y no podemos creer lo que está pasando. Pero Señor, ¿cómo? Y no es la primera vez. En Mateo capítulo 14, cuando Jesús les aparece a los discípulos caminando sobre el mar, ¿qué pasó? ¡Una fantasma! No podemos creer a veces aún lo bueno. Las preguntas interesantes frecuentemente son mejores para conectarnos con la paz de Dios que muchos sermones. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando aparece en esta escena? Sus discípulos con dudas, con temores. El Señor llega y les predica un buen sermón. Bueno, muchachos, en esta ocasión les voy a predicar un sermón sobre las dudas y los temores. Abren sus Biblias, por favor, al libro de Isaías. No es eso. El Señor aparece y dice Shalom. Y luego les hace dos preguntas. Es algo que yo en lo personal estoy aprendiendo, el poder de las preguntas bien puestas, bien hechas. Entonces el Señor dice dos cosas. ¿Por qué estáis turbados? No es un regaño, no es una condenación, es una pregunta. ¿Por qué estáis turbados? Y Pedro ve a Juan, y Juan ve a Andrés, y Andrés ve a Mateo. Pero están en grupo, están en comunidad, encontrando fuerza, encontrando este apoyo. ¿Por qué estáis turbados? Y luego dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Piénsalo. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué este temor? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Shalom. Shalom. Les digo, gracias al Señor por los sermones, los pastores, los predicadores, pero a veces dos preguntas sencillas valen como 100 sermones. Antes de esto Jesús había dicho en Lucas 24:25, el Señor les había dicho que son tardos de corazón. El problema no es su comprensión intelectual, sino su vida emocional. Y muchas veces en la cultura que a veces hemos creado en las iglesias, queremos predicar. Hay tiempo para predicar. Pero en momentos de crisis y en momentos de gran dolor, a veces lo mejor es shalom y una o dos preguntas bien hechas. Jesús no les predica. ¿Y qué pasa? ¿Jesús no cree en las Escrituras? Claro que Jesús cree en las Escrituras. Él las escribió. Pero Jesús entiende que muchas veces cuando estamos en estas condiciones, tenemos que controlar las emociones y entender las emociones antes de poder hacer aplicación de las Escrituras. Y por eso digo que a veces cuando las personas sí responden, no, es que sí, la Biblia dice tal y tal y tal y tal. Bien. Pero háblame, ¿qué está pasando en tu vida? Háblame de tus emociones en este momento.
¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Luego vamos a hablar de la Biblia, ¿ok? Pero primero vamos a controlar las emociones. Porque Dios nos ha ofrecido shalom, paz, paz en todo. Segunda cosa que tenemos que entender. Las dudas y temores pueden ser un camino que nos lleve a alcanzar una fe más profunda. Jesús nos invita a llevarle nuestras dudas a Él. Como digo, no viene a regañarles, juzgarles. Muchachos, soy yo mismo. Shalom, yo mismo. Palpad mis manos. ¿Tienen algo que comer? Espíritus no comen. Fantasmas no comen. Ah, gracias por ese pesito. Sí. Jesús recibe nuestras dudas. Y el resultado es que ahora estos muchachos están listos para llevar a cabo su misión. Las preguntas incorrectas en esos momentos son preguntas como: ¿por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Qué hice mal? La pregunta correcta es simplemente decir: ¿por qué mis dudas y mis temores me están guiando a una fe más profunda, más madura? Y si no, ¿por qué? ¿Y cómo puedo crecer y profundizar mi fe a causa de estas dudas? ¿Cómo es eso? Las dudas, los temores no son pecados, son indicaciones que necesitas crecer y madurar, y nos llevan a veces a otras cosas más. Una señorita está viviendo con nosotros y anoche no arrancó su auto y me llama que en estos días soy su papito porque no tiene otro. ¿Qué hago? Ya vengo. Entonces, con cables y todo eso, en cuestión de 5 minutos arrancamos el carro. Pero cuando yo entré en el carro para arrancarlo, me di cuenta de una lucecita que estaba ahí indicando que tenía un problema con una llanta. Y le digo: ajá, ¿y qué tal tus llantas? Bueno, no sé. Una señorita de 22 años, ¿cómo es que vas a ver? Entonces comencé a revisar las llantas y seguramente una llanta casi sin aire. Ahora, ¿qué pasó? Una indicación nos llevó a entender un problema que para nosotros no existía antes, pero siempre estaba allí. Y así es que las dudas y los temores y todo esto, el Señor dice: bueno, ven a mí. ¿Tienes dudas? Claro. ¿Tienes temor? Claro. Shalom. Yo mismo. Yo soy yo mismo aquí con ustedes. Yo mismo. Sin predicaciones, sin regaño, sin juicios, para resultar en una fe más madura, más profunda, y para resolver problemas que ni los entendimos antes. Así es el Señor para con nosotros también. Él calma nuestros temores por medio de ofrecernos seguridad. Y la seguridad nos pone en este camino de paz. Jesús les da 2 invitaciones en los versículos 39 a 43. Tóquenme, primero, y luego una segunda invitación: obsérvenme comer. Pero estas 2 invitaciones podrían combinarse en una sola: póngame a prueba. ¿Tienes dudas? Está bien. Póngame a prueba.
Y este es un tema teológico enorme, porque el Señor quiere establecer, Él es el mismo Jesús. El mismo. La vez pasada, en el estudio previo, Jesús mismo se acercó. Esta noche, versículo 36, Jesús mismo se puso en medio de ellos. Versículo 39, yo mismo soy. Sumamente enfático. Estas personas no estaban viendo a un espíritu. Esto no se trata de un cadáver que ha sido vuelto a la vida temporalmente, como si fuera una película de horror. No se trata de un espíritu, no se trata de un fantasma. Es el mismo Jesús. Pero aún así, en el primer siglo, al predicar el evangelio por todos lados, muchos tenían dificultades en creer en una resurrección literal. A pesar de más de 500 testigos oculares. No, aquí no puede ser. Tiene que ser algo simbólico, que esto, que no sé qué. Y en el primer siglo había varias herejías enseñando que la resurrección de Jesucristo fue algo espiritual, no físico. Primera de Juan 4. Por eso es tan importante. Juan, escribiendo más tarde en el primer siglo, trataba con estos errores y dice en capítulo 4, primera de Juan 4, 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cosa seria. Interesante aquí la progresión de emociones. En versículo 37 vemos estas emociones: espantados, atemorizados. En versículo 38, turbados. Y el Señor les pregunta, y vienen, ¿cómo vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Pero en versículo 41, tienen gozo y estaban maravillados. En cuestión de segundos, de la duda, del temor, al gozo y estar maravillados. Oigan, no importa dónde estás esta noche. En esta línea del temor y duda hasta gozo infinito estás tú. Y no importa en dónde, porque la voluntad del Señor es llevarte de donde estás un poquito más adelante, poco a poco. No nos pide perfección, Él nos pide crecer. Es muy importante esto. No nos pide perfección, Él nos pide crecer. Lamentablemente hay muchos creyentes que tienen 30 años de no crecer nada, pero están en la iglesia cada domingo, cada miércoles, cada día o lo que fuera, citando las mismas escrituras, pero sin crecer. Esto es lo que el Señor está queriendo evitar. Y luego Jesús dice, come en presencia de ellos. Comió con los que iban de camino a Emaús y ahora come en presencia de los discípulos acá. Y en poco tiempo comerá con ellos otra vez en Galilea, unos días más adelante. Muchas veces me han oído hablar de la importancia que tienen las comidas en la cultura del Medio Oriente, en aquel entonces y hasta el día de hoy. Las comidas son declaraciones de paz, reconciliación y amistad.
A manera de contraste, es interesante, ¿verdad?, que la primera comida que se registra en la Biblia fue una comida que representó una rebelión en contra de Dios, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Interesante la Biblia. Y en todas las culturas de la actualidad preservamos este mismo sentir en lo que llamamos la Cena del Señor. A veces se llama la comunión, porque representa el hecho de que formamos parte de una comunidad. Y juntos Dios nos ofrece shalom, paz, y la posibilidad de crecer. La posibilidad de vencer las dudas y los temores. Y no solamente vencerlas, sino usar las dudas como ocasión para crecer. Lamentablemente muchas personas tienen la imagen de Dios como un Dios que está ahí en el cielo esperando tirarnos rayos, juzgarnos. Y no es el Dios de la Biblia. ¿Habrá un día de juicio? Claro que sí. Pero para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, es un Padre amante, un Padre que nos ofrece paz y crecimiento, madurez, propósito, significado. No simplemente una iglesia a que asistir varias veces. Nos ofrece una comunidad de fe, una comunidad de propósito. Y esto es precisamente lo que está pasando acá. Dios tratando con los temores y las dudas de sus discípulos, preparándolos para la misión que tienen por delante, que es la misma misión que tenemos nosotros. Padre Santo, gracias por este ejemplo, este modelo que tenemos en el Evangelio de Lucas. Señor, si hay alguien aquí que está luchando esta noche con dudas, con temores, o alguien que nos está escuchando por algún medio digital, en algún momento, te suplico, Señor, que puedan acercarse a ti para que los mismos temores y las mismas dudas sean herramientas para crecer y profundizarse, para descubrir esta paz que sobrepasa todo entendimiento en cada fase de su vida. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.